Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. Crisis diplomática con Venezuela. Al borde de una crisis humanitaria y en medio de una escalada diplomática entre Bogotá y Caracas, Estados Unidos y la Unión Europea presionaron para encontrar una solución pacífica del conflicto fronterizo que enfrenta Colombia y Venezuela, y que ya provocó el éxodo de más de 8.000 colombianos, muchos de los cuales debieron volver a su país luego de perderlo todo. El conflicto entre ambos países comenzó el 19 de agosto, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de algunos pasos en la frontera con Colombia y ordenó deportaciones masivas, luego de que 3 soldados venezolanos resultaron heridos en un operativo anticontrabando. El gobierno venezolano considera que detrás de esos ataques y del contrabando hay paramilitares colombianos. Hasta ahora, las vías diplomáticas no han dado resultado para resolver esta crisis, en la que Colombia se está cuidando de no elevar el discurso a un punto que pueda generar una reacción encendida del otro lado de la frontera, aunque ya llamó a consultas a su embajador en Caracas, gesto que fue imitado por Venezuela. A raíz de la decisión que tomó el gobierno venezolano de cerrar frontera con nosotros, se han puesto de presente muchos temas que son importantes para la academia analizar. Y mientras esos temas se integran a la agenda internacional con organismos como la UNASUR y también la OEA, se hace importante e imprescindible que desde escenarios como la Universidad Autónoma del Caribe se generen estos espacios para darles las pistas a ustedes para comprender la lógica de esta crisis diplomática que se agrava aún más. No se despeguen de sus televisores, queridos televidentes, que ya empieza Debates Uniautónoma. El tema de hoy, la crisis diplomática con el hermano país de Venezuela. Bienvenidos. Doctor Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. Doctores, bienvenidos nuevamente a Debates Uniautónoma. Para contextualizar a nuestra audiencia, debemos, primero que todo, conocer un poco el concepto del estado de excepción en el cual se ha amparado el gobierno Maduro respecto a este tema y que ha tenido mucha resonancia en el cubrimiento de los medios periodísticos, pero no se sabe a ciencia cierta qué es. Entonces, empecemos con usted, doctor Fernando Borda, aprovechando sus conocimientos en Derecho Constitucional para que nos comente un poco y de forma sucinta, eso sí, lo que es el estado de excepción y cuál es el alcance que tiene. Bueno, en términos generales, los estados de excepción lo tienen todos los países, los reglamentan de diferentes formas. Nosotros lo teníamos con la Constitución del 91, ¿sí? Lo llamamos estado de excepción por conflicto interno, guerra exterior, el estado ecológico, social. También en Venezuela existe esta figura y la ha utilizado el señor Maduro para que en algunos municipios fronterizos, sí, las libertades públicas quedan restringidas. Por ejemplo, la movilización, el toque de queda y algunas circunstancias que en mi criterio muy personal lo están utilizando como un mecanismo político, habida cuenta que en el hermano país hay un proceso electoral. Entonces, él tiene muchos temores con la oposición y en el momento en que decreta este estado de excepción, prácticamente paraliza esa región del Táchira en casi un 40%, de pronto un poco más, y eso pues puede incidir en la movilización de los votantes en el proceso electoral que se está adelantando en estos momentos en el vecino país. Si sí, quiere, doctor Abello, algo al doctor Borda, que además estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo. El estado de excepción per se no es malo, es un estatuto del que dispone un estado para defenderse en circunstancias de excepción. En Colombia, antes de los estados de excepción, existía el estado de sitio y prácticamente que convivíamos con el estado de sitio permanentemente. Luego esto en la Constitución del 91, como lo dijo el doctor Borda muy acertadamente, fue reglamentado
a unas condiciones específicas de orden ecológico, económico, Sí. En fin, estado de guerra, estado interior de subversión. Pero yo diría que lo que motiva el estado de excepción es lo importante. O sea, cuando se decreta un estado de excepción con una motivación suficientemente válida, pues no hay problema. Pero cuando un estado de excepción se utiliza inventando una guerra que no existe, o inventando una problemática, o imaginando una Un problemática. enemigo externo. Entonces y se hace además con fines electorales, porque lo que se dice realmente por quienes hacen los análisis de la situación de Venezuela es que ante la posibilidad de unas elecciones en diciembre, que pueden ser un reverso para las mayorías del partido de gobierno, pues están tratando que a través de este estado de excepción dilatar, posponer o no hacer las elecciones. Entonces, el estado de excepción per se no es criticable. Las motivaciones es lo que pueden variar de una u otra forma. Doctor de la Espriella, ¿quería decir usted algo? A ver, no solamente estoy completamente de acuerdo con lo que dicen los doctores Borda y Abello, sino que me atrevo a hacer un brevísimo recuento histórico. En los últimos 30 años... Pero cortico, por favor, doctor. En los últimos 30 años, Venezuela ha decretado estado de excepción, creo que de 8 o 9 veces, estoy casi seguro. Cuando la crisis de Caraballeda, en 3 ocasiones diferentes, los años 80 a 84, a mí me tocó vivir, como diplomático colombiano, me tocó vivir esa etapa. Estuvimos en 2 ocasiones, el embajador era el gran líder político conservador Alfredo Araujo Brau. En 2 ocasiones estuvimos en estado de excepción. Después, posteriormente, si ustedes recuerdan, Chávez, en 3 ocasiones, cuando peleó con el presidente Uribe, y ahora nuevamente. La figura es parecida a la de Colombia? ¿El estado de excepción de ellos es parecido al nuestro? Jurídicamente, como lo acaba de explicar el doctor Borda, está integrada a la legislación de todos los países. Como dice el doctor Abello, cuando los motivos son diferentes, ahí es donde se marca la diferencia. Pero no me cabe la menor duda de que lo que ellos acaban de mencionar del trasfondo político es la motivación. Además, es un argumento que siempre han tenido los gobiernos de Venezuela a la mano para exacerbar los ánimos y crear un sofisma de distracción frente a las situaciones internas del país. Precisamente yo quería aprovechar esa experiencia que usted había tenido la oportunidad de vivir como cónsul en Venezuela hace ya algunos años y preguntarle por qué justo en este momento 2 bombas de tiempo, porque veamos que también hay varios factores que irrumpen en esta temática, como lo es el contrabando, que es el cartel del contrabando, pues genera unas ganancias enormes y no se va a acabar así como así, y el drama migratorio, porque también es cierto que nacionales colombianos se han ido para allá ilegalmente y hasta se han lucrado de la frontera venezolana. Pero ¿por qué justo ahora esas 2 problemáticas que siempre han existido, que eran unas bombas de tiempo, colapsan y se vuelve todo una especie de chivo expiatorio para desviar la atención de pronto de algunos temas que también son centrales en Venezuela, como la crisis alimentaria, la parte de las elecciones legislativas? ¿Por qué justo ahora sí han sido problemáticas que siempre se han vivido? Todo el mundo ha sabido que siempre ha habido contrabando en lo de la frontera con Venezuela, doctor. Es que una motivación de exaltar el nacionalismo les produce muy buenos frutos, aun cuando hago la salvedad, y la hago con conocimiento de causa, de que es minoritario el porcentaje de venezolanos que están de acuerdo a esa exaltación falsa exaltación del nacionalismo. Porque por lo general el pueblo venezolano acoge, quiere, recibe y se adapta muy bien en la interrelación con el colombiano. Es decir, es impresionante e impactante ver la cantidad de hogares que se han formado a través de los años entre venezolanos y colombianos. En Caracas hay un barrio que se llama Petare, ¿sí?, que es populísimo, muy, muy denso, en el noreste de Caracas, en donde el 80% de ese barrio es de colombianos o de hogares formados por colombianos venezolanos. De manera que es rentable.
para ellos exacerbar el nacionalismo. Doctor Borda, usted está que se habla. En aras de dejar claro una posición desde el punto de vista académica, ese nacionalismo que yo veo que es lo que está de fondo, no solamente lo han venido utilizando el chavismo y ahora Maduro, si eso viene de hace mucho tiempo y lo utilizaban los capriles, que eran los periódicos, los dueños de los periódicos más importantes de Venezuela, lo utilizó ADECO, lo utilizaron los capellanos, totalmente ha sido una herramienta. Y en el plano internacional también ha habido países que utilizaron esa estrategia. Sí, el política. Nacionalismo es así. Pero en también Alemania, de en Bismarck, Colombia se ha utilizado ese mecanismo con funciones electorales. Cuando Venezuela comienza eso, en Colombia también la clase política ha utilizado el nacionalismo. Yo quiero dejar claro, porque no nos gusta lo que hizo Venezuela, que es violatorio de los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y comenzó a agitar la bandera nacionalista. Colombia también la va a utilizar. No olvides que el señor Santos también está en campaña electoral. Y ayer en su locución tenía 10 banderas de Colombia. Ahora, que todos nos gusta la bandera y todos nos ponemos bandera, pero también hay que advertirle a la gente del peligro del nacionalismo. Y ese peligro del nacionalismo ahorita le va a subir las opiniones tanto al gobierno venezolano como al gobierno colombiano. Creemos de fondo que no nos podemos dejar engañar ni del gobierno de allá ni del gobierno de acá. Aquí lo que hubo fue un mal procedimiento, se exageraron esa guerra nacionalista y generó una crisis en donde el pueblo colombiano debe responder. Pero si tenían derecho a deportar o, como llaman algunos, a expulsar masivamente a todos esos colombianos, los venezolanos, a repatriarlos, los colombianos y todos los países del mundo tienen el derecho de expulsar a las personas que crean que no pueden estar en su país. Lo que están obligados es a respetar el derecho humanos. Claro. Eso es lo que están obligados. Pero ellos pueden expulsar. Entonces, lo que hicieron en este momento fue una acción militar, recordando pasajes muy oscuros de la historia en la Segunda Guerra Mundial, marcaban casas. O sea, cometieron una serie de abusos producto del ejercicio del poder, porque allá no podemos olvidar que la tridivisión del poder político en ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, la clásica división de Montesquieu, Carlos de Secondán, barón de Montesquieu, no existe. Allá el ejecutivo es también el legislativo y es el judicial. Entonces, imbuido de ese poder, tomaron esa decisión que es violatoria de los derechos humanos. ¿Qué se hace entonces en un diferendo así entre Colombia y Venezuela? ¿Qué se necesita para que se involucren las instancias internacionales? Le dejamos esta pregunta para el segundo segmento al doctor Orlando Abello. Ya regresamos a Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas. Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas. Debates Uniautónoma. Hablábamos en Debates Uniautónoma en este primer segmento que ya pasó sobre el contexto de los estados de excepción, en este caso, bajo el cual se ha amparado el gobierno Maduro para el cierre fronterizo en varios municipios del Táchira y que ha repercutido pues en una crisis hasta de corte humanitario aquí en Colombia. Pero bueno, sabemos que no solamente se debate el escenario entre Colombia y Venezuela como países hermanos, también hay una comunidad internacional a la cual acudir debido a toda la problemática que ha representado este tema. Doctor Abello, los papeles de OEA, de UNASUR y bueno, todo este papel político que tienen que desempeñar los dos países para conseguir adeptos en cada uno de estos organismos. Sí, antes de eso, un puntico para terminar lo que habíamos dicho finalmente, es que obviamente cuando no hay un mandatario que, como lo decía el doctor Borda, no hay división de poderes, no hay un mandatario que constitucionalmente esté
ejerciendo la función como le corresponde a un presidente, sino que hay unas leyes habilitantes que son prácticamente las que se utilizan en estado de sitio, pero ahora además hay un estado de excepción, pues el tirano obviamente se convierte en un enemigo de una guerra imaginaria. Entonces, en lo que difiere un poco del punto de vista del doctor Borda es que todos los países tienen derecho a expulsar a las personas, tienen derecho a expulsar por razones obviamente contempladas en la ley, pero que es que lo que ha habido aquí es una violación flagrante del derecho humanitario, del internacional humanitario. Aquí eso que usted acaba de describir y que todos lo hemos visto en las cámaras de televisión, todo el mundo ha visto, de cómo marcan las casas y las destruyen y echan a los bebés y a los ancianos y separan familias. Con 5.700.000 colombianos viven en Venezuela con familias ahora separadas. Eso no tiene nombre, eso recuerda, como lo dijo el doctor Borda, épocas que creíamos que no volverían a suceder. Ahora, el presidente Santos, con razón, ha dicho que él se atiene a los canales diplomáticos, que los está utilizando, pero no los está utilizando en debida forma, porque no hay razón que justifique lo que sucedió en la OEA. Yo recuerdo en mi experiencia de diplomático, cuando fui embajador en Canadá, que cualquier decisión que implicara pedirle un voto a un país implicaba una nota verbal, con una antelación de 30, 60 días o los que fueran necesarios para solicitarle la aquiescencia o el voto a ese país, y además ellos contestaban por escrito si puedo o no puedo, si voto o no voto, o me abstengo o lo que fuere. Aquí me parece que hubo una improvisación en el manejo de la OEA por parte pues, de un embajador muy connotado, muy importante, un líder de Cundinamarca, pero que desafortunadamente perder por un voto en una cosa que debíamos más bien, como lo decía ahorita el doctor de las Preyes, lo que debemos estar pensando es tener 5 o 10 votos de más y perder por un voto la posibilidad ni siquiera de tomar una decisión en favor o en contra de Venezuela o viceversa, sino de convocar a un debate, claro. Porque era lo que se estaba solicitando ahí, que se abriera un debate en que se pudiera participar los miembros de la comunidad americana que están representados en la OEA y discutir pues cuál era la situación en conflicto en este momento entre Venezuela y Colombia. Eso es inaudito. Tanto que el mismo presidente pues ya dijo, si esto sucedió en la OEA, pues UNASUR ni siquiera para qué lo convocamos. Si eso además tiene nombre propio, eso claro. Fue un invento de Chávez, del Castro chavismo además. Entonces, yo pienso que el camino que le queda al presidente, por supuesto, es persistir en la vía diplomática, pero afinar los mecanismos de la Cancillería para que sean más eficaces y más eficientes. Ya hemos tenido unas derrotas terribles, pasó lo de Nicaragua frente a San Andrés, ahora sucede esto. Yo creo que la política exterior colombiana en este momento está en una seria crisis que debía ser, que debían tomarse los correctivos que... Doctor de la Espriella, usted quiere hablar. A ver, yo quisiera hacer una precisión primero a los magníficos comentarios de los doctores Abello y Borda. No hay tal de que en Venezuela hay 5 millones de colombianos viviendo. Eso lo puedo yo garantizar y tengo fuentes, inclusive cercanas a la Cancillería de la República, de que eso no existe. Eso es una cifra inflada del señor Maduro. Creo que con un margen de equivocación regular se podría llegar a alcanzar 1,5 millones de colombianos en Venezuela. Bueno, yo utilicé la cifra que el embajador de Venezuela aportó en el debate en la OEA. Sí, pero que es mentirosa. Inclusive el DANE ha establecido que alrededor del 10% de colombianos viven en el extranjero. Si estamos hablando de 46 millones de colombianos, sería 4.600.000. Es prácticamente imposible que el 90% del 80% de esa cifra está en Venezuela, cuando hay países como España, como Estados Unidos, que recogen fácilmente entre 2 y 3 millones de colombianos. Y tengo estadísticas que me han llegado de organismos internacionales tan respetables, que estoy suscrito a ellos
tan respetables como la OMT, Organización Mundial de Turismo, que lleva, paralelo a la esencia de su propio desarrollo, lleva esa serie de estadísticas. En segundo lugar, quiero también hacer una precisión que puede parecer antipática, pero que es muy realista. Lo que dijo el doctor Borda y lo que dijo el doctor Abello, refiriéndose a que el Estado venezolano tiene todo el derecho de deportar o expulsar o repatriar a ciudadanos de otros países que estén indocumentados, es absolutamente cierto, eso no tiene discusión, ellos lo saben mejor y lo saben explicar mejor que yo. Son leyes inclusive no solamente internas con una gran fuerza de producción, sino aprobadas por la Convención de Ginebra. Pero es que aquí se ha podido comprobar, como ustedes lo han visto en los medios de comunicación, de que no solamente los deportados eran indocumentados, sino que encontraron en esas casas que eran en terreno de invasión, encontraron guaridas de paramilitares colombianos, armas, pólvora, inclusive gorros con el logotipo de los paramilitares. Entonces, desde el punto de vista jurídico venezolano, es perfectamente comprensible, por más antipático que resulte el tema, es perfectamente comprensible haberlos jurídicamente designado a ser repatriados a deportados. Ellos han dicho mejor que yo, y estoy 100% de acuerdo, en que el gran error, el enorme error, es la forma tan absurda, yo lo diría utilizando un término fuerte, estúpida, como Venezuela procedió con la violación intensa y definitiva de los derechos humanos. Bueno, vamos entonces a este segundo corte, regresamos con las apreciaciones del doctor Borda respecto a este tema tan interesante y que por supuesto hoy la Academia analiza, la crisis diplomática con Venezuela. Ya regresamos. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Hemos venido hablando en el curso de nuestro programa de la importancia de establecer relaciones diplomáticas sanas, de involucrar organismos internacionales que medien en estos escenarios en donde se pueda realmente debatir. Pero entre tanto protocolo, entre tanto procedimiento, entre tanta diplomacia, muchos alegan y hacen la observación de que al presidente le falta mano firme en estas cuestiones, pero también ha habido una responsabilidad en el hecho de que Colombia también ha desatendido el tema del drama migratorio de muchas personas que se van de ilegales y después terminan lucrándose de las economías internacionales a donde van. Doctor Borda, mientras tanto, los derechos humanos, ¿qué? Mucho protocolo, mucha diplomacia, mucho diálogo, mucha cancillería, pero ¿qué está pasando actualmente con el drama de la gente? Evidentemente que aquí hay una violación sistemática, que es el término que se utiliza para este tipo de procedimientos, por parte de un gobierno en contra de unas personas, por el solo hecho de ser colombiano, por tener una nacionalidad. Nosotros tenemos un sistema interamericano de defensa de los derechos humanos en cabeza de la Corte. Y yo creo que una de las acciones que se deben hacer es llevar eso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso es a través de abogados. Eso es a través de abogados internacionalistas que el gobierno colombiano debe poner a disposición de estos ciudadanos para que presenten la demanda y obtengan un fallo y puedan posteriormente. Maduro va a decir que le importa lo que haga la Corte, pero con ese fallo pueden embargar bienes, cuentas corrientes en el mundo de un país que esté haciendo este tipo de gracias. Así que una de las acciones que yo recomendaría desde el punto de vista jurídico es poner en funcionamiento y que sea el Estado colombiano el que arme ese equipo de abogados para presentar una demanda en el campo ahí indemnizatorio. En el campo penal está la Corte Penal Internacional, la CPI, el Tratado de Roma.
allí evidentemente encontramos una figura jurídica que dice que cuando hay este tipo de procedimientos sistemáticos, las personas que lo ejecutan pueden estar incursas en un delito de lesa humanidad. Y esos son de los delitos que no se perdonan. Porque tú le puedes decir a una persona terrorista, pero los terroristas a ellos mismos se justifican. Pero cuando el señalamiento es de delito de lesa humanidad, eso queda para toda la vida. Y yo creo que Colombia puede utilizar ese mecanismo también para que las autoridades militares y el gobierno venezolano respondan por ese delito de lesa humanidad. Yo creo que llevar esto a las Naciones Unidas, también al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es otro argumento que tiene Colombia para presentarlo. Colombia tiene una posición muy difícil, está en un proceso de paz. No olvides que uno de los garantes en el proceso de paz es precisamente Venezuela. Colombia está mostrando una política de paz. Entonces, tiene que manejar las cuestiones con mucho tacto. Se ha criticado el gobierno porque ha sido un poco lento, pero ahí también hay muchos colombianos, no sé las cifras que dice Álvaro, pero hay muchos colombianos que pueden recibir en carne propia la persecución de un gobierno de acuerdo a cómo se mueva nuestro gobierno acá. O sea, esto es un tablero de ajedrez muy complejo en donde la inteligencia, el ingenio y la capacidad jurídica de reacción es muy importante. Doctora Bello, su apreciación ya para finalizar. Es un agravante lo que acaba de mencionar el doctor Borda, que justamente cómo puede ser garante de un proceso de paz quienes estén expulsando ilegal y masivamente a nuestros colombianos de su territorio. Es una contradicción, es una actitud torpe, no tiene justificación ni jurídica ni diplomática. Yo pienso que Colombia también tiene que replantear ese escenario, que su proceso de paz no puede depender de un país que dice ser el garante y justamente lo que está convirtiéndose es un contradictor a extremos de estar llamando una especie de estado bélico. Bajo esa motivación, Colombia podría pensar posiblemente en yo creo que son dos canales. El uno que se enmarca en el proceso de paz, porque no solamente es Venezuela el garante, ahí están Cuba, ahí está Pero podría Noruega. salir Venezuela. Lo que pasa es que ahí. Colombia no puede dejarse amarrar a eso, como dice el doctor, y actuar independientemente, colocando la denuncia ante la CPI y ante la Corte, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, e inclusive ante las Naciones Unidas, ante el Comité. Y sí, está bien, estamos en el canal de la paz y usted es garante, pero usted ha cometido unos actos pero muy atroces contra una comunidad, contra una familia, y nosotros podemos también utilizar estos mecanismos. Yo tampoco creo, he escuchado voces que dicen que debemos salirnos de UNASUR. Yo siempre he considerado que UNASUR sirve para tres cosas importantes: Paná, Paná y Paná. Pero es mejor estar, porque ahí está Chile, ahí está Brasil, ahí está Argentina, que son mercados. Y en cuestiones diplomáticas he escuchado a mis profesores y a personas es mejor estar que no estar, aunque sé que UNASUR es un llaverito que hizo prácticamente el gobierno venezolano, pero es mejor estar allí. Que no lo utilicemos ahora, pues es evidente que no lo vamos a utilizar, me parece inteligente que no se utilice, porque ya dio muestra que, inclusive yo le recuerdo que cuando le dijeron a Maduro que iban a presentar el caso ante la OEA, ¿sabe lo que dijo Maduro? Que lo importaba, que él desacreditó a la OEA. Y resulta que la OEA salió favoreciendo. Entonces, en las cuestiones diplomáticas hay que actuar con mucha cautela. Lo de Panamá nosotros en diciembre le dijimos que era paraíso fiscal. Lo acusamos de ser paraíso fiscal. Nos las cobró en el tablero de ajedrez diplomático. En fin, esto tiene muchas, pero muchas complicaciones que hay que saberla manejar con mucha inteligencia. Doctor, ya para finalizar, con el doctor Álvaro de la Espriella, ¿qué salida le ve a todo esto? ¿Cómo ve esto en el corto plazo? No, ya para finalizar. Las salidas son muchas y las acaba de mencionar muy bien el doctor Borda. Pero es que en esta situación tan complicada, donde inocentes han caído por miles,
por unos pocos maleantes. Hay que hacerle un poco de recordatorio al gobierno venezolano de Maduro en que recuerde parte de su propio éxtasis en épocas anteriores. Si comparamos Paracos con FARC, que son la misma cosa, porque en el fondo hay un trasfondo criminal en las actuaciones de los dos, hay que recordarle que están recogiendo el fruto de su propia siembra. ¿Acaso ellos no le hicieron al señor Marulanda tiro fijo? ¿No le erigieron una estatua? ¿No le erigieron una estatua en Caracas donde el señor Chávez aplaudió, fomentó, y una senadora de Colombia se trasladó a inaugurarla con parte del gobierno de Venezuela? Entonces estamos recogiendo lo que ellos mismos sembraron, lo que ellos mismos fomentaron. De manera que esta situación, ahora, ¿qué viene para adelante? Yo prefiero dejarle la palabra a mis compañeros y hacer un apunte final sobre el contexto, porque tengo un punto de vista un poquitico antipático al respecto, que de pronto puede causar alguna controversia. Expláyese, doctor, no importa, cortico, porque ya terminamos, pero ¿cuál es ese punto final? ¿O lo dejamos para un segundo programa? Lo que usted ordene, porque usted es la que manda. Bueno, entonces, dejemos... Pues ya nos va a dejar con la duda. Yo creo que lo antipático debe salirse Hasta siquiera que nos dé la cuota inicial. Que nos adelante un poquito. A mí me gustó la forma como inició Santos la parte diplomática. Sí. En el tratamiento de este problema. Si hubiera sido con el señor Uribe, estarían los tanques de guerra de nosotros en la frontera, mirándose las narices con los tanques de guerra venezolanos. Nos vamos por la jeta. Nos damos con la jeta, como debe digo. ser. Bueno, Debe ser. esto continuará. Vamos a poner los 3 puntos suspensivos porque yo sé que eso lo va a querer debatir el doctor Orlando Abello posteriormente. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos entonces a una segunda parte de este tema tan interesante para que usted conozca de manos de nuestros analistas, expertos, todo lo relacionado con la problemática de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Hasta la próxima oportunidad. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma.